Siguiendo con la fase de venta y el ciclo de ventas, luego tenemos el cierre de negocio. Normalmente cada venta tiene que finalizar con un cierre. Es normal que muchos vendedores profesionales no hagan un cierre. Cuando no hay cierre, cuando no hay pago, cuando no hay contrato y no hay ninguna señal en un sentido de quedar convenida a las partes. Es decir, no hay un acuerdo que deje justamente cerrado el trato. Cuando justamente sucede esto, cuando la gente dice me lo tengo que pensar, déjame consultarlo con mi pareja, y si no hay un acuerdo entre ambas partes, lo más probable es que justamente no queden vinculados. Por lo mismo es importante hacer un cierre, es decir, pedir el dinero, pedir la firma de un documento o algo que deje constancia de que efectivamente se va a cumplir lo que hemos conversado. Si no hay un cierre, luego justamente veremos que hay una fase de seguimiento o análisis posterior. Pero es importante entender que debemos cerrar la venta. Sucede mucho que hay muchos vendedores que no cierran, es decir, no piden dinero, no piden firmar un contrato, no piden un acuerdo, lo que deja abierta la posibilidad a ambas partes de salirse del acuerdo. Acá justamente cuando mucha gente dice es que la persona solo preguntó, no tiene mayor interés, me dijo se le tiene que pensar, ya que son usualmente respuestas al cierre que se suelen denominar como objeciones. Es común, si les ha pasado que les digan esto, es que justamente tienen un problema de cierre. Como les decía al inicio, a los vendedores nos pagan por cerrar, no por vender. La venta es demostrar interés al usuario, es decir, mostrarle, mira, esta solución te va a gustar, te va a cambiar la vida, pero el cierre es justamente pedir ya el cierre del negocio, es decir, cerrar un contrato, llegar a un acuerdo, que haya un pago. Si no hay un cierre de negocio, un cierre de un acuerdo, deja libre a ambas partes para justamente no cumplir. Y es que lo que usualmente sucede cuando muchas personas dicen que la gente no compra es porque no saben cerrar. Cualquier venta se puede cerrar si justamente pedimos el cierre. ¿Cómo pedimos el cierre? Mediante solicitar el pago de dinero, la firma del contrato o algún acuerdo que nos deje vinculados. Puede ser algún documento, algo que dé seriedad al acto. Lo principal y lo mejor es un contrato o un pago por el servicio o un adelanto. De lo contrario, justamente al no haber un vínculo, un acuerdo, deja libre que las partes se salgan del contrato. Recordemos que los acuerdos verbales muchas veces no se cumplen, son temas complejos, pero quizá un acuerdo por escrito o algún pago da mayor seriedad al acto. Así que por eso es importante hacer un buen cierre. Luego, a nivel práctico, vamos a analizar cómo hacer cierres. Pero es importante saber que si no hay cierre de negocio, la venta queda abierta. No hay pago, el cliente queda justamente en esa fase pensativa, dudosa, y en el cual nosotros nos vemos impedidos de lograr justamente un acuerdo con el cliente. Por eso es sumamente importante pedir el cierre. Yo sé que justamente es complejo a veces el pago del dinero, pero algo que es muy bueno en señal de quedar las partes como acordadas y que nuestro cliente se sienta cómodo con nosotros es firmar un documento. Firmar un documento o quizá llenar un documento para que justamente se pueda avanzar con el servicio, con el producto. De lo contrario, si no hay un acuerdo entre ambos, deja justamente la vía libre para que no se cumpla. Por eso es sumamente importante el cierre. Esto es algo que no muchas veces se enseña, que no muchas veces se hace, ¿ya? Pero es sumamente importante hacer un cierre de negocio. Ahora, como justamente para finalizar esto, también quiero recalcar que no necesariamente es obligatorio cerrar el 100% de las ventas. Queda a nuestro criterio ver si hacemos un cierre efectivo, es decir, a todas formas en la reunión pedir el cierre o dejar justamente que la persona se lo piense o le dé una mayor vuelta o nosotros mismos que lo analicemos a fondo. Esto justamente lo analicemos más a detalle a futuro, pero depende de nosotros ver si pedimos el cierre. Por ejemplo, si queremos a todas costas cerrar el acuerdo porque nuestra solución le va a ayudar, pero la persona es más dudosa, podemos insistir en el cierre, manteniendo una postura fuerte de que el cliente firme el contrato y avancemos. De lo contrario, si nuestro interés no es ser tan insistente y que la persona justamente lo analice más a fondo, podemos en ese sentido tener una postura más abierta.
para que se lo piensen, lo analicen más a fondo. Ya ambas opciones son válidas, no es necesario cerrar todas las ventas. Ya acá pongo un caso de un ejemplo de un amigo que vendía bienes raíces, que tenía justamente que vender una propiedad, una pequeña propiedad, pero quería cerrarla a toda costa. Luego de 2 horas con la persona, sí, hizo un cierre de contrato, firmaron y todo, pero al momento de llegar a la oficina se dio cuenta que por haber hecho este cierre que le demoró mucho tiempo, dejó de cerrar un negocio importante con un cliente de gran envergadura que quería comprar casi 4 departamentos, lo que le impidió justamente ganar 4 veces más con ese cliente que sí tenía interés de comprar, por haber insistido con ese cliente que efectivamente estaba más dudoso. Ya ahí justamente analizamos que esta persona, por insistente, perdió una mayor oportunidad. Por lo mismo no es necesario siempre pedir el cierre o ser insistente. Ya eso lo analizamos a fondo, pero es importante saber eso, que el cierre se debe pedir, pero queda a nuestro criterio si el cierre es en llamada o no. En la siguiente sección vamos a ver el seguimiento. ¿Qué es el seguimiento? Cuando no hay un cierre, es decir, la persona se lo tiene que pensar, o está más dudosa, o le falta algo, podemos justamente hacer un seguimiento, que es seguir analizando o ayudando al cliente a que justamente contrate con nosotros, o que ayudarlo en el proceso para que justamente se logre el cierre. Por eso es importante el seguimiento, que es una de las fases más importantes junto con la cualificación. Así que en la próxima sección analizaremos en general lo que es el cierre, o sea, lo que es el seguimiento, ya que es la última fase del proceso de venta, pero que recordemos es eventual, no siempre se va a dar, solo se da cuando no logramos el cierre, que es lo que acabamos de analizar ahora.